Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Les doy la bienvenida, buenas noches, a este espacio de nuestra reunión general de un lunes cada 15 días, que se extraña. Yo los extraño el momento de poder vernos cara a cara y casi abrazarnos a través de la máquina. Y especialmente extrañar este momento donde podamos ir encontrando el espacio en nuestro corazón para que a través de la palabra de Dios, Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Y si bien el tema que voy a compartir con ustedes esta noche, que han recibido la anticipación, como lo hacemos cada lunes, que he denominado la trascendencia del perdón, si bien el tema que vamos a compartir es para todos, lo maravilloso del hacer de Dios en el corazón de cada uno es conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. La palabra de Dios es una, pero el obrar de Dios con su palabra es particular en cada uno de nosotros. Este tema que he dado a llamar la trascendencia del perdón y que voy a ir compartiendo con ustedes, esta trascendencia del perdón, ni más ni menos que en los pasos, que en las huellas dejadas por nuestro amado Señor Jesucristo, que no solo Él vino, llevó adelante su ministerio con un propósito central, que era recuperar para la humanidad la posibilidad de que los seres humanos volvamos a tener una relación con el Creador, sino que también anduvo dejando huella para que nosotros podamos después mirar esas pisadas y en un acto de total autonomía y libertad, porque en eso se basa la cristiandad del corazón, en la autonomía y en la libertad, podamos elegir. Así que esta trascendencia del perdón, que como verán en esta gráfica, hay tantas palabras y tantas cosas e ideas ahí, pero hay una que resalta. Los seres humanos necesitamos varias cosas para poder ir trascendiendo, ir superando los desafíos y la complejidad de vivir. Una de esas situaciones, esas cosas, esas cualidades, ese recurso espiritual es el perdón. Y el tema quiero comenzar con ustedes compartiéndolo directamente yendo a la palabra de Dios en Lucas, capítulo 23, en el versículo 33, como ustedes lo tienen aquí en pantalla, que dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y Jesús, crucificado en ese espacio, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto quiere decir que sortearon las prendas de Jesús, casi con una instancia de juego. Nuestro Señor Jesucristo, quien anduvo haciendo bienes, dice la palabra de Dios en Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes, fue tratado paradójicamente como un malhechor más. ¿Quién es un malhechor? Es aquel que anda haciendo males. Mientras que la palabra de Dios dice en Hechos 10:38 que él anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos, sanando a las personas en sus cuerpos físicos, en sus emociones, en su alma. Ese hombre que anduvo haciendo bienes, paradójicamente era crucificado como un malhechor más, como uno de ellos. Y como símbolo, lo crucificaron con un malhechor a cada lado. No era uno de ellos, ni jamás actuó como uno de ellos. Aún en momentos como este, donde estaba todo dado para actuar de una manera diferente, y especialmente ante la circunstancia de estar siendo asesinado, él nunca actuó como uno de ellos. En un momento como este, de un dramatismo humano y espiritual, se observó afuera la realidad que él tenía adentro. Fueron los cielos y la tierra que escucharon afuera, en esas palabras que decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, la realidad de su corazón. En su lenguaje se escuchó, y particularmente su Padre en los cielos escuchó la esencia y la trascendencia de su corazón. Esa esencia que le permitió a Jesús en su humanidad trascender desde el único lugar que lo podía hacer, que era desde el perdón. Y desde el perdonar a quienes estaban inicialmente quitándole la vida y además humillándolo. La trascendencia era solamente posible desde el perdón. Porque si Jesús en esa cruz hubiese actuado con sus rasgos humanos, comprensibles y esperables, como en otro momento lo hemos visto, desde cierta tristeza, desde cierta angustia hasta la muerte, desde cierto enojo en ciertos momentos, ese no podía ser nunca el lugar que Jesús respondiese con esa moneda. Jesús necesitaba sacar la moneda que nadie esperaba, que era la moneda de la trascendencia desde el perdón, porque si no hubiese sido quien fue en esa cruz y hubiese dicho lo que dijo desde la abundancia de su corazón, el plan de redención para toda la humanidad, para vos y para mí, se hubiese caído a pedazos. En su lenguaje se escuchó, y particularmente su Padre, una vez más, escuchó la esencia y trascendencia de su corazón. Esa esencia, una vez más, que le permitió desde el perdón perdonar a quienes estaban quitándole la vida y humillándolo. Jesús estaba haciendo honor en estas horas terribles e interminables a su propia enseñanza, cuando él caminaba, enseñaba y sanaba, y en su enseñanza decía en Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba haciendo honor, viviendo lo que había enseñado. En medio de las peores circunstancias, Jesús le mostraba a los cielos, a la tierra y a la humanidad quién era,
como Redentor, como Salvador, como Hijo de Dios. ¿Cuál era la esencia de su corazón y de su ser que terminaba motivando, impulsando y liderando su hacer y su decir al declarar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y aquí aparece para nosotros, aunque 2000 años después de este momento, la posibilidad de una reflexión y un profundo aprendizaje que nos lleva a pensar que quizás las personas, los seres humanos, nos descubrimos a nosotros mismos y a otros. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son esas otras personas? No en momentos de tranquilidad, de bienestar, de prosperidad, de salud, sino ante los bordes de la adversidad, ante la injusticia, ante la traición, ante el abandono, ante un trato inadecuado, ante lo inesperado, siendo esas circunstancias externas las que terminan trayendo a la luz, exponiendo nuestra realidad interna. Realidad que expresamos en el hacer, pero especialmente al hablar desde la abundancia de nuestro corazón. Jesús estaba siendo no solo asesinado, sino que estaba siendo humillado por sus perseguidores. Pero también estaba siendo abandonado por sus propios seguidores. Su anillo de confianza más íntimo, quienes, la mayoría de ellos, no estaban al pie de esa cruz, acompañando al Maestro que tantas veces, una y otra vez, ellos reconocían. A su líder que una y otra vez compartían. No estaban acompañando al Señor en sus horas más oscuras y demandantes. Pensemos juntos y veamos juntos en la palabra de Dios esos minutos, esos momentos en la historia espiritual que hoy nosotros podemos verla hacia atrás, pero que hubo momentos humanos y espirituales que la palabra de Dios nos muestra con un realismo y un dramatismo que no es sencillo expresar con palabras. Dice en Juan 19, 25 y 26, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, María, tremenda mujer, quizás una de las mujeres más importantes que tuvo la historia espiritual, que con apenas 14 o 15 años tuvo la humildad de escuchar y de disponer su corazón. Y ella al final estaba en esa cruz. Pero no estaba sola, estaba su hermana, tía de Jesús, que también se llamaba María, mujer de Cleofás. Y estaba nuestra increíble María Magdalena. Y estando él en esa cruz, cuando vio Jesús a su madre, en un momento que dice la palabra de Dios que estaba él en esa cruz sin parecer humano por los castigos que había recibido, por los juicios injustos, por los testigos falsos y por la burla de los soldados romanos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estamos hablando de Juan, que estaba presente, Jesús tuvo el tiempo de ocuparse de su madre y de ocuparse del único hombre que había en ese lugar, el discípulo amado llamado Juan. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y lo mismo hizo con ese hombre llamado Juan, diciéndole: he ahí tu madre. Jesús tomó el cuidado, aún sin tener casi respiración, para tomar cuidado
de esas poquísimas personas que estaban al pie de su cruz. Jesús a esta altura ya había sido negado y traicionado. Y lo interesante es que no había sido negado y traicionado por el pueblo, por el vulgo, por detractores, sino que había sido negado y traicionado por personas que eran de su círculo más íntimo. Negado por Pedro y traicionado por Judas, ambos apóstoles de Jesús. Él ya había sido negado y traicionado por quienes eran quizás sus más especiales seguidores y apóstoles. Ahora, en este minuto del calendario espiritual, en ese momento, que era ni más ni menos que el momento de la muerte del Salvador, el momento de su entrega total, plena y sin reservas, no estaban todos a su lado, sino solo su madre, la hermana de su madre, María Magdalena, y el discípulo amado, Juan. Al considerar los antecedentes de cómo llegamos a este momento, un momento de soledad desde ningún punto de vista elegida por Jesús, es un momento, dado los bienes que él había hecho para las personas, los miles y miles de hechos, de acciones, de milagros, de sanidades, de liberaciones que él había hecho, solo había 4 personas. Era un momento de soledad. Soledad, diríamos, relacional. No había una multitud ahí acompañándolo, entendiendo espiritualmente que eso era necesario que suceda. Él mismo es el que en un momento, cuando los apóstoles y particularmente Pedro no comprende que él tenía que pasar Jesús por estas situaciones, inclusive dar su propia vida, Jesús vuelve una y otra vez buscando la comprensión de ellos, de que esto era necesario que suceda. Y esperaríamos que al suceder todos estuviesen ahí, pero no fue así. Este fue un momento de soledad para Jesús y muy oscuro en la historia espiritual. Parecía ser que era un momento donde la derrota era total. Era una soledad relacional, social y probablemente también una soledad emocional. Este es un momento de soledad de Jesús y vemos que previo a este momento él tiene que pasar por momentos muy demandantes, con juicios injustos, y que inclusive antes de esos momentos él ya empezaba a tener que encontrarse con la cara del abandono y la traición. En Mateo 26, versículos 55 y 56, la palabra de Dios nos muestra los antecedentes a este momento que acabamos de ver de crucifixión y soledad, acompañado por un puñado de dedos en la cual sobra uno, porque había 3 mujeres y un hombre. Y miren los antecedentes de esta situación para ver cómo Jesús llega a ese momento. Y Jesús llega a un momento de declarar, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En el versículo 55 dice, enseguida Jesús preguntó a la gente. Este es el momento en que Jesús está en el huerto de Getsemaní, minutos antes a ser apresado, minutos antes a que Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, llegase con la guardia del templo para entregar con un beso a su amigo y maestro. Y cuando llegan, Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas?
y con palos a arrestarme, como si yo fuese un malhechor, un bandido. Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Versículo 56, pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. O sea, Jesús no se sorprendió, él sabía acerca de estos momentos. Pero lo que fue quizás muy duro, no fue tanto que viniesen a arrestarlo con palos como si fuera un bandido, sino que quizás el momento más duro es cuando la entrega se da mediante un gesto de amor, un beso de un amigo. Ya hemos hablado alguna vez que para que Judas Iscariote llegase a ser el que administraba las finanzas, el dinero, tenía que ser una persona muy especial en el corazón de Jesús. Y lo segundo, cuando aparecieron toda esta turba para poder apresarlo en esa madrugada, en aquel momento, en ese mismo momento, dice el texto, todos, no algunos, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Vuélvanlo a leer por ustedes mismos. Todos dejaron solo a Jesús y huyeron. Dice que todos los discípulos huyeron. Es importante en este momento mencionar que si bien no todo discípulo es un apóstol, sí todo apóstol es primeramente un discípulo del Señor. Y acá no dice que todos los apóstoles, esto es los 11, porque ya Judas lo había traicionado, dejaron a Jesús y huyeron. Dice el texto que todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que esta palabra discípulo tiene un carácter inclusivo. En otras palabras, esto significa que todos sus seguidores, incluidos los apóstoles, lo dejaron solo. Esa fue una de las noches más demandantes para el corazón de Jesús. Y la pregunta se empieza a gestar humana y espiritualmente. ¿Qué es lo que va a tener primacía en el corazón? ¿Las circunstancias y los comportamientos externos o la realidad que Jesús construyó? A continuación, siguen momentos extremadamente dramáticos para Jesús. Jesús es atrapado, encadenado, es llevado al concilio, lo ponen frente al gobernador romano Pilato, se le interroga con golpes, en horarios inconvenientes. Una y otra vez su pueblo, junto con los sumos sacerdotes del momento y ancianos, ante la pregunta de Pilato, una y otra vez piden a Pilato que lo crucifiquen y liberen a Barrabás, un verdadero delincuente. Luego de esto y ante el horrible momento en la muerte y muerte de cruz, fue escarnecido brutalmente. Fue burlado y abusado con golpes, con escupitajos por los soldados romanos. Al punto tal, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús perdió el parecer humano. Lo veías y no lo reconocías. Era más parecido a un animal atacado por otro animal que un ser humano maltratado por otro ser humano. En el medio de estas inconcebibles y terribles horas, Pedro lo estaba negando. Y Judas, en estas horas, después de haberlo entregado y traicionado, uno de sus apóstoles más íntimos se estaba suicidando, se estaba quitando la vida al no poder soportar el peso de la traición de haberlo entregado.
entre la huida de los discípulos en el huerto de Genesaret, que se describe en Mateo 26, la repetida negación de Pedro en los versículos 70 a 74, llegando a un momento inesperado, que ante la tremenda presión que estaba pasando Pedro, recuerden que nosotros nos descubrimos a nosotros mismos y descubrimos a otros, quizás no en los momentos de bienestar, de prosperidad, sino en los momentos límites. Y el apóstol Pedro estaba en un momento límite y lo empiezan a presionar y diciendo, pero tú no eres uno de sus discípulos, y él lo niega una vez. Pero ¿estás seguro? Porque te hemos visto, y lo vuelve a negar. Y lo siguen interrogando para que él ceda en esta situación. Y en el versículo 74 viene un momento muy triste, cuando dice que después de tanta demanda y tanta presión, él comenzó a maldecir un apóstol de Jesús y a jurar, no conozco al hombre. Hay un momento ahí muy dramático cuando Jesús gira y lo ve a Pedro en ese patio, y Pedro captura la mirada de su amigo, de su maestro, el cual le había prometido Pedro al maestro que estaba dispuesto a dar su propia vida. Y es ahí donde Jesús le dice, no te apresures, porque será esta noche que me estarás negando. Cuando Pedro captura esa mirada y recuerda esas palabras, dice que corre de ahí y comienza a llorar amargamente. En todos estos momentos que se van dando, llega el momento de la crucifixión, un tiempo en soledad del Señor Jesús, donde, como ya vimos, solo su madre, su tía, María Magdalena, y su discípulo amado estaban juntos a él en la cruz, cuando él estaba muriendo. Si otros estaban en la cruz, más allá de lo que hemos visto en la palabra de Dios, de que todos los discípulos lo abandonaron, si había más gente en la cruz, la palabra de Dios guarda silencio al respecto. Probablemente el corazón de Jesús y sus emociones hayan llegado a estar destrozados. Al momento de llegar a la crucifixión, probablemente su humanidad haya estado muy afectada. No solo por la persecución externa que hemos visto, sino especialmente por la presión que le generaba a él el comportamiento interno de los suyos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Nos dice eso Juan capítulo 13, versículo 1. Y si él los amó hasta el fin, él tenía que poder perdonarlos, aún en las situaciones más extremas. Y como los amó y los amó hasta el fin, pudo perdonarlos. Y es ahí donde entonces pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes no sabían lo que hacían? Una respuesta un poco rápida y superficial podría decir que los que no sabían lo que hacían eran los romanos, sus perseguidores y asesinos. El centurión era uno de los que estaba ahí. Y en un momento, frente a la cruz y viendo todo lo que estaba pasando, el centurión exclamó y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea que si pensamos que solamente la expresión de Jesús era por sus perseguidores y asesinos, y especialmente al pueblo pagano romano, quizás nos quedemos sin ver otro trasfondo y realidad espiritual. Para que este pagano romano haya podido decir lo que dijo, ¿cuánto debe haber comprendido este hombre en esos momentos? Pero ya era tarde
aparentemente, porque Jesús, el Salvador, había muerto cruelmente. Sin embargo, ¿saben qué? Este centurión y cada hombre habían sido perdonados por ese hombre que había dado la vida por todas las personas. Quizás al pensar las circunstancias y el entorno que rodeaba a Jesús en ese momento y en ese minuto, también esa declaración de perdón no era solamente para los externos a su comunidad, para sus perseguidores, sino también para sus seguidores. Imagínense Jesús clavado en esa cruz, mirando hacia abajo y viendo a su amada madre, a su tía, a María Magdalena y a Juan. Él ya había vivido el sentimiento del abandono. Y en un momento él en vida dice, ¿dónde están todos? ¿Qué pasó? ¿Acaso ustedes también? Le dice a los apóstoles y a los discípulos más cercanos, ¿acaso ustedes también quieren irse? Como diciendo, háganlo. Jesús jamás manipuló ni condicionó a nadie para que sea un seguidor. Jamás. Porque él necesitaba, como lo sigue necesitando hoy, la autonomía, el corazón, la elección. Entonces, probablemente esa declaración de perdón, no era solamente para sus perseguidores, sino especialmente para sus seguidores que estaban ausentes en esa página espiritual crucial de su vida, que paradójicamente era su propia muerte. Perdón a sus íntimos, a sus seguidores. Perdón que vuelve a resonar quizás una y otra vez en aquellos corazones y quizás en más de uno de nosotros que, habiendo elegido amarle y seguirle, hemos podido o podemos en algún momento llegar a alejarnos. Quizás por otros compromisos, por otros anhelos, o aún por razones y motivos que tienen que ver, por ejemplo, con otras personas que nos pudieron haber dañado en su nombre, en el nombre de Jesús, y él nada tuvo que ver. Vuelvo a decir esto porque en la trascendencia del perdón, esa declaración en esa cruz hace 2000 años puede resonar en tu corazón y en el mío en este momento. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? Una vez más resonará en el cielo y en la tierra su declaración ante el Padre Celestial, que recuerdan ustedes, hemos aprendido, Jesús es el intercesor ante el Padre, esa es su función, ese es su rol. No está sentado a la diestra del Padre esperando que los tiempos se cumplan y entonces está en una suerte de vacación por todo lo que estamos viendo. Al día de hoy, en este minuto, Jesús ha vuelto y volverá a declarar las veces que sea necesario: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. ¿Cuántas veces? Probablemente habrá declarado ante el Padre por mi vida diciendo: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Ya que si yo supiese, o ustedes supiesen, o ellos hubiesen sabido lo que hacían, miren, si cada uno de nosotros, como ellos, supiésemos lo que producimos en el corazón del Señor, y aún en el nuestro, al alejarnos de su presencia y de su relación, si solo lo supiésemos, jamás lo haríamos. Es allí donde entonces la declaración en esa cruz es una de las declaraciones de amor más incomprensibles inicialmente, como necesarias, que nos permite recibir el perdón de Dios y perdonar para trascender y no quedar atrapados, ahogados y muchas veces consumidos
en la inmanencia de una vida que puede correr como agua entre las manos. Quiero contarte en este momento, me quiero contar a mí mismo que todo lo que Dios necesita de vos y de mí es nuestro corazón. Y aún en momentos que podemos decir o hacer cosas que si supiésemos espiritualmente lo que está en juego no lo haríamos, aún en esos momentos el Señor se pone de pie, estira su mano y la extiende diciéndole al Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Porque si supiese lo que hace, no lo haría. Pensando en el momento más dramático del Calvario y la crucifixión, nos preguntamos, ¿qué habrá comprendido nuestro Redentor para poder perdonar en tales circunstancias? ¿Qué conocería del perdón que quizás aún nosotros no conocemos y mucho menos aún comprendemos? Esa es nuestra búsqueda. Desde nuestra cristiandad, la distinción que hacemos entre cristiandad y cristianismo, desde nuestro corazón, esa es nuestra búsqueda para que el ser y el hacer cristiano sea en estos tiempos de gran divergencia, disgregación, fractura social, división, para que esa búsqueda que conforma una realidad del ser y el hacer cristiano sea un faro que comience a alumbrar hacia la sanidad interior, primero personalmente, y en las diferentes relaciones que somos parte. Comenzando, por supuesto, primero con la de uno, con cada uno. Dado que, como hemos aprendido, nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es. El perdón es de naturaleza espiritual. El perdón como rasgo proveniente del amor de Dios en manifestación es una de las cualidades más relevantes del ser humano y que más valor otorga a la preservación de la dignidad y las relaciones humanas. Quizás donde más deberíamos ver el perdón como ejercicio natural es en el así llamado cristianismo. Primero y principalmente por el ejemplo de Jesucristo y luego por el propio discurso que hace al andar cristiano. Aunque es ciertamente llamativa y un poco triste la ausencia de perdón que observamos en el cristianismo. Podríamos hablar de un montón de otros lugares y un montón de otras relaciones y un montón de otros espacios en el mundo, pero ¿saben qué? Como aquellos hombres y mujeres que abrigamos cristiandad, quizás el primer gran paso es comenzar reflexionando desde nosotros mismos. Es ciertamente llamativa la ausencia y un tanto triste la ausencia de perdón en el cristianismo. Sin tomar, cuando esto sucede, profunda conciencia que sin perdón no hay verdadero cristianismo. Habrá filosofía de vida, habrá dogmas, habrá creencias atadas a Jesús, religaciones, o sea, búsquedas de religar al hombre con Dios o religión, habrá teologías del comportamiento, etcétera, 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 pero no habrá verdadero cristianismo. Ese verdadero cristianismo que se expresa por un carácter capaz de amar lo inamable y perdonar lo imperdonable. Como dice Jesús en la cruz diciendo, Padre, esto es imperdonable, esto es inamable. Me abandonaron, me negaron, me traicionaron aquellos por los cuales más íntimos de mi vida. El perdón fue uno de los pilares del corazón en el estilo de comportamiento que hubo en Jesús. Estilo que vemos una y otra vez en aquellos que la historia se ha encargado de ubicarlos en un escalón de reconocimiento por su corazón, entrega y comportamiento. Podría compartir con ustedes varios de estos ejemplos, pero he elegido uno en particular. Uno que quizás les sorprenda, pero deje de sorprenderla.
sorprenderles cuando escuchen lo que van a escuchar. El caso que quiero compartir con ustedes es el caso de Mahatma Gandhi. Que bien vale tomar unos segundos para considerarlo como esa persona, ese ser humano, ese hombre, que sin ser cristiano, conforme a los estándares y prácticas especialmente occidentales que el cristianismo puede establecer, lo era en su corazón. ¿Cómo? Vamos a escuchar algunas reflexiones de algunos hombres que escribieron sobre Gandhi, y vamos a escuchar a Gandhi también. Gandhi planteaba un problema desconcertante a los teólogos cristianos, de la India. Él, que era un hindú, era la persona que más se parecía a Jesús en el mundo, y así a uno de los hombres más cristianos de la historia no se le llamaba cristiano, comenta el doctor Stanley Jones, un destacado misionero americano que pasó muchos años en la India y muchas horas en estrecha relación con Gandhi. Continúa diciendo Stanley Jones: el único adorno que había sobre las paredes de barro de su pequeña cabaña era una estampa en blanco y negro de Jesús, un pedazo de tela con el rostro de Jesús. Y debajo había unas palabras escritas que decía: Él, referido a Jesús, es nuestra paz. Dice Stanley Jones, escuchado por el mismo Gandhi, que él amaba a Jesús. Claro, los fanáticos hindúes lo acusaban de ser un cristiano en secreto. Gandhi consideraba esto tanto una calumnia como un cumplido. Una calumnia porque hay quienes se atreven a creer que era capaz de ser algo en secreto. Y es un cumplido, decía Gandhi, porque así reconocen, aunque de mala gana, mi capacidad de apreciar las bellezas del cristianismo. En Sudáfrica, por un momento, Gandhi estuvo a punto de hacer una declaración única y declararse cristiano. Pero finalmente, él tomó una decisión un tanto diferente. Él aceptó a Jesús, pero rechazó al cristianismo. Nos preguntamos, ¿qué significa aceptar a Jesús y rechazar al cristianismo? ¿Cómo puedo aceptar a Jesús y no todo lo que tiene que ver con él? Gandhi, ante la insistente cantidad de preguntas e interrogatorio de cómo él había dicho eso, que había aceptado a Jesús pero rechazaba el cristianismo, Gandhi planteó su fundamentación con sencilla claridad en la Asociación Cristiana de Jóvenes en Colombo, Ceilán, en 1927, al decir: Gandhi, si solo tuviera que afrontar entonces el sermón de la montaña y mi propia relación e interpretación de él, yo no vacilaría un solo minuto en decir soy cristiano. Pero debo decir, quizás en un sentido negativo, puedo decirles que gran parte de lo que sucede en el cristianismo es una negación del sermón de la montaña. Hablo del cristianismo como se lo entiende en Occidente. Jesús poseía una gran fuerza, la fuerza del amor, pero el cristianismo se deformó en su práctica cuando pasó a Occidente. El cristianismo occidental atraviesa una notable paradoja por estas horas y ciertamente una notable contradicción. Crece en número de fieles, como pocas veces en la historia, al tiempo que sus divisiones internas y ausencias de cualidades propias del estilo de Jesús son proporcionales a su expansión. ¿Nos hace esto acaso pensar en alejarnos de Jesús? ¿De la comunidad cristiana
de la cual eres parte, sos parte? Definitivamente no. Sí nos llama, en el decir del mismo Gandhi, a volver la linterna hacia adentro. Él decía, es necesario volver la linterna hacia adentro y hacernos responsables de mirar sabiamente cómo andamos, no como necios, sino como sabios, como expresa Efesios 5:15. Hemos considerado un hombre que sin ser cristiano honró ciertamente el corazón de Jesús al comprometerse con la paz y con el perdón como pilares esenciales de su ser y de su ser. Es para destacar que uno de sus mejores amigos fue cristiano. Charles Freer Andrews, un misionero inglés del cual dijo, no creo, dijo Gandhi, no creo que pueda sentir por alguien más afecto que el que siento por el señor Andrews. Sin duda Gandhi amó a Jesús, demostrado en cómo amaba a quienes amaban a Jesús. Lo vuelvo a decir esto. Gandhi demostró su amor a Jesús por cómo amaba a quienes amaban a Jesús. Recordamos para reflexionar sobre sus palabras, las de Gandhi, al decir, tenemos demasiados hombres de ciencia, demasiados pocos hombres de Dios. Hemos captado los misterios del átomo y rechazado el sermón de la montaña. En cuanto a su sentir respecto a la importancia del perdón, tema central de compartir esta noche, Gandhi solía mencionar un proverbio en sánscrito que decía, el perdón es el adorno de los valientes. Hacemos propias las palabras de Gandhi y nos preguntamos, ¿cuán valiente tiene que ser un hombre para decir, sin parecer humano y clavado en esa cruz, estando prácticamente solo, cuán valiente tiene que ser un hombre para decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, cuán valiente tiene que ser. Este hombre tuvo nombre y se llamó Jesús, quien dejó ejemplo en pensamiento, en sentir y en comportamiento con un andar para que sigamos sus pisadas. Pisadas tan profundas las que dejó que aún hombres y mujeres no cristianos eligieron andar en ellas y aún hoy lo siguen haciendo. Ahora bien, como creyentes que abrigamos y guardamos cristiandad, somos alentados a construir en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo de Jesús es medular en nuestro camino de compromiso de cristiandad. Consideremos un poquito más, en qué consistió ese sentir de Cristo Jesús, relacionado con el comportamiento cuando tiene más sentido a veces reaccionar y condenar que incluir, perdonar y bendecir. Vuelvo a decir esto, consideremos ese sentir. Cuando dadas las circunstancias, un abandono, una traición, tiene más sentido reaccionar que accionar desde el amor y la abundancia del corazón. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios. Atentos con esto. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Qué coincidencia con la prefiguración de nuestro querido José, ¿no? Ustedes saben que Jesús representa la prefiguración de grandes hombres y mujeres de la historia espiritual, no solo la de José. Representa la fe de Moisés, la mirada, la paternidad de Abraham,
la sabiduría de Isaías, y así distintas cualidades que él albergó y consumió, fundió en su vida y en su humanidad todo esto. Y eso de lo que estamos hablando, una de las cualidades más importantes, es su acción desde la abundancia de su corazón y desde el amor que vivía en su corazón, pero no como un corazón rojo pintado en la pared blanca, sino como la posibilidad de un comportamiento. Referido al ejemplo de Cristo, podemos observar que en su sentir y comportamiento él no replicaba, no reaccionaba cuando padecía, sino que se entregaba a aquel, Dios, su Padre, quien juzgaría con justicia la situación. ¿Acaso estamos diciendo que el desafío y el compromiso es comportarnos exactamente igual? No, no. Sí tenemos desde nuestra cristiandad la posibilidad de ver sus pisadas y dado un compromiso caminar. ¿Y saben qué? Cuando no pongamos el pie en esa pisada, o cuando corramos nuestra pisada, o cuando reaccionemos, o cuando no tengamos ese ser y hacer, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Y esa voz se va a seguir sintiendo en los cielos y en la tierra. Padre, perdónalo. Yo estoy acá para interceder por él. Por eso hay que, en esa situación, volver con el corazón, aceptar ese perdón y seguir caminando, porque desde esa aceptación de ese perdón vamos a poder perdonar también a otros. Jesús nos deja un profundo antecedente de aceptación mental como el mejor contexto para guiar nuestro corazón al perdón y ser entonces bendición, ya que a bendición fuimos llamados. Quiero contarte algo. Ser cristiano, con cristiandad de corazón, no es una etiqueta. No es una decisión de dónde voy a estar o dónde no voy a estar. Ser cristiano es un llamamiento. Y es un llamamiento, ni más ni menos, que del mismo Jesucristo. Entre ellas, personas, bien hablando del contexto, están incluidas también ustedes, dice Romanos 1:6, a quienes Jesucristo ha llamado. ¿Por qué Jesús hace esa declaración? Porque más allá de la negación de Pedro, de la traición de Judas, del abandono de todos sus discípulos, Él los había llamado. Y cuando el Señor llama, llama. Y es consciente de nuestras luces y aún de nuestras sombras. El llamado de Jesucristo trata con elevar nuestra conciencia delante de Dios, para no solo sostener algunos dogmas y creencias, sino y especialmente para poder comprometernos con una vida de pensamiento y comportamiento que aún en nuestras sombras, nuestras debilidades, nuestro no dar con el dardo en el centro, aún así agrade a Dios. Porque cuando sea que esto suceda, y nosotros estemos listos y dispuestos para ir al Padre, pidiéndole el perdón que se ganó en esa cruz, el Padre, como Padre de amor, lo va a extender. La vida, para finalizar, sin este grado de conciencia, es una vida sumergida, tarde o temprano, más temprano que tarde, en las profundidades del ego y llevada por la corriente de la autogratificación inmanente. Dios quiere que andemos en nuestras alturas. Dios quiere bendecirnos respondiendo a los anhelos de nuestro corazón. Dios quiere que desarrollemos nuestra propia inmanencia, nuestros propios propósitos, pero en un contexto de trascendencia. Y a veces lo que no nos permite caminar en esa trascendencia es porque estamos atrapados en situaciones pasadas o presentes que no hemos podido superar desde la trascendencia del perdón. Yo te quiero alentar esta noche a que sea una noche única, irrepetible, inolvidable, donde puedas
pensar, sentir como el Señor sintió y poder abrazar el impacto del perdón en tu corazón. Nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es. Entonces te quiero alentar y pedir que hagas tuya esa declaración en esa cruz. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. La hago mía esta noche. Cristiandad es pensamiento y comportamiento. Es derecho y responsabilidades como hijos de Dios. Tenemos derechos legales y espirituales al haber sido redimidos por Cristo. Tenemos derechos espirituales y legales en esa declaración. También tenemos responsabilidades que surgen de la relación con el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento de Jesús para vos y para mí y para todos nosotros es un llamamiento activo, dinámico, vivo, real, verdadero, tangible. Ciertamente opuesto a una concepción estática, pasiva, de un cristianismo que se basa a veces, como lo hemos dicho más de una vez, en formas, enunciados y prácticas alrededor, en lugar de la realidad del corazón. Una realidad que es desde adentro hacia afuera. Esa realidad que se manifiesta en un claro compromiso de andar como Él anduvo. Y claro, la pregunta para finalizar que nos hacemos es, ¿cómo anduvo Jesús? Ustedes ya han aprendido tanto de cómo anduvo Jesús, pero quiero enfatizar para terminar que anduvo en amor. Dice Efesios 5:2. Y en este andar en amor, ¿saben qué? Amó hasta el final, dice Juan 13. ¿Cómo anduvo Jesús? Fue amante de la verdad. Dice Mateo 22:16. Amante de la verdad, expresada en la palabra de Dios. Manifestó el poder de Dios para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo, dice Hechos 10:38. Tuvo compasión de las multitudes, dice Mateo 9:36. Y en especial, manifestó un genuino y conmovedor perdón a la humanidad, que estaba caída y perdida desde el pecado de Adán. Este fue Jesús, que pudo en esa cruz decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Quizás el hito de tal comportamiento y andar, el hito más representativo de la capacidad de amar y de perdonar de Jesús, sucedió cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Un perdón basado en el amor que no fue cómplice, ya que lo que le dijo fue, no peques más. Pero lo suficientemente motivado por amor, ese perdón lo suficientemente motivado por amor, no con un amor cómplice, sino un amor que es capaz de decir, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo te perdono, no te condeno. Un amor lo suficientemente motivado o motivando el perdón, un perdón lo suficientemente motivado por amor, ¿para qué? Para asistir al pecador y darle una oportunidad de trascendencia desde el perdón. El perdón es necesario para que no nos consumamos a nosotros mismos y a otros. Y especialmente el perdón motivado por amor es la puerta que nos permite trascender. Es el perdón que nos permite trascender. Es entonces la trascendencia de este perdón.
cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección.